¿Sí la estamos viendo? Sí. Perfecto. Ok, lo que vamos a hacer esta semana es revisar un poquitito lo que han adelantado de las actividades. Vamos a ver en general la actividad 1, 2 y 3. Y yo a partir de lo que ustedes me vayan explicando y vamos conversando, voy asignando responsabilidades o tareas. Es decir, si yo considero que tienen que investigar algo, vamos a asignar a alguien encargado de eso, ¿verdad? Para que esa persona, en lugar de concentrarse en todo el trabajo, se concentre en ese aporte que tiene que darle al equipo, ¿verdad? Y un elemento importante, lo que son las actividades 2 y 3, que son como esquemas, realmente no es el desarrollo del trabajo, tienen que subirlo esta semana como avance. No importa que esté, lo que yo necesito ver es como las ideas generales que tienen pensada en cada apartado, aunque en el transcurso de la semana y antes de la entrega cambie, no hay problema. Lo que necesito ver es esa entrega de cómo va el proceso. ¿Estamos claras por acá? Sí. Perfecto. O sea que esto está... Okay. Muy bien. Ahora sí, el informe escrito como documento, ¿verdad? Todo él debe tener índices de contenido, de tablas si realizaron y de figuras si realizaron alguna o se incorporaron alguna que encontraron en algo que estaban investigando y ustedes consideraron importante, vital ponerla en el documento. Tiene que tener una portada con todos los requerimientos y en cuanto a distribución de apartados de la monografía, debe tener en términos generales estos que son justificación, desarrollo, conclusión o conclusiones, bibliografía consultada, que aquí va todo el material que ustedes consultaron para realizar la bibliografía. Y apéndice, en caso, digamos, que ustedes quieran incorporar algún, qué sé yo, alguna tabla de datos numéricos o ingresos de una empresa o algún dato que ustedes consideren importante, que yo lo vea en la monografía, no dentro del escrito como tal, sino que es como una referencia que ustedes utilizaron, entonces la pueden poner ahí. Ahora sí, voy despacio que esto es lo que les ha generado más ruido. En la justificación como apartado, ¿verdad? En el documento escrito tiene que tener cada una de estas partes. Número 1, ustedes, digamos, ponen el título de la justificación y construyen por cada colorcito que ustedes ven aquí, imagínense que es un parrafito. Entonces, la justificación, ¿por qué se escogió? Para justificar la monografía del por qué se escogió ese tema que está dentro de una noticia, ustedes pueden poner datos generales de la noticia. Pueden contextualizar, ¿verdad? Entonces, les doy un ejemplo. La presente monografía se centra en X y Y. A partir de lo que se encuentra en la noticia publicada por tal medio, tal fecha, tal esto, en donde y ustedes describen algunos elementos medulares o principales de esa noticia que las llevaron a escoger el tema. ¿Estamos claras acá? Sí. Sí. Perfecto. El segundo párrafo, pensándolo así a nivel de párrafos para que me vayan comprendiendo, tienen que tratar de responder esta pregunta. ¿Cuál es la importancia en la actualidad desde una perspectiva social, económica, cultural y ética? Entonces acá se les recomienda utilizar referencias de las lecturas, de los videos o de las conferencias. Dependiendo del tema que ustedes formularon, ustedes van a filtrar esa información de esa manera. Entonces, este segundo párrafo se construye amarrando el anterior un poquitito, ¿verdad? Haciendo como una línea de conducción y después de aquí utilizo esta información que está acá. Para que ustedes no tengan que duplicar esfuerzos o triplicar esfuerzos, revisen sus trabajos anteriores, revisen sus estudios de caso, porque ustedes ya tienen información extraída de las lecturas que les sirve para retomarlas para este análisis. ¿Estamos bien? Profe, una pregunta, ¿tenemos que abarcar el problema desde todos esos aspectos, social, económico, cultural y ético? Correcto, sí. Recordemos que una de las presentaciones que yo les hice, les explicaba cuál era como las dinámicas sociales, económicas y culturales que hacía que la sociedad actual estuviese como estuviese y estaba muy asociada a un modelo económico. ¿Lo recuerdan? Sí.
Ahí es donde ahí es donde se justifica la perspectiva social, económica, cultural y ética. Ok. También pueden utilizar pequeñas citas de lo que es ética o la relación de la ética con otras áreas, que eso estaba como en las primeras lecturas de la unidad 1. Perfecto. Ok. Después, pensando a nivel de párrafos, ¿verdad? El tercer párrafo es la contextualización del problema. Entonces, vean lo que les pongo acá en el recuadro. Usar referencias de lecturas, videos, conferencias, más noticia. Aquí es cuando ustedes, con respecto a la noticia, agarran más datos o más hechos que les permitan, perdón por el término, contar cómo está el chisme. ¿Se entiende? Sí. Sí. Entonces, vean que ya prácticamente ahí ya tenemos el 80 o el 90% de la justificación. Después va la construcción del objetivo general y los objetivos específicos, que eso ya es producto del trabajo que cada uno de ustedes ya realizó. Entonces, ¿ya les queda un poquito más claro la construcción de la justificación? Sí, Profe, eso sí, lo que nosotros teníamos duda más que todo era con la parte del desarrollo. Con la Ya voy otra, por con esa otro parte. esquema. Ok. Sí, claro, ya voy por esa parte. Pero digamos la justificación, si tienen que hacer una mejora, ya les queda más claro en dónde irían orientadas esas mejoras. Sí. Perfecto. Continuamos entonces. Ahora sí, aquí está lo que les está quitando el sueño. Vamos a ver. Espero que no les esté quitando el sueño, pero es un decir. Ok. ¿Cómo van a realizar el desarrollo? Ok. El desarrollo, igual, volvamos al recordatorio. Cada vez que yo arranco un apartado diferente, yo explico brevemente lo que se va a encontrar uno en ese apartado. Entonces, por ejemplo, ustedes ponen, a continuación, se va a establecer los objetivos que van a orientar esta monografía y listo, y ahí empiezan a establecer cuáles son. Entonces, les doy un ejemplo. De la guía que yo les compartí, la que era un PDF, venía una tablita con los objetivos, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? No sé si lo tendrán a mano. ¿Alguno de ustedes lo tiene a mano? yo lo tengo, profe. Ok, ¿me podría explicar lo que implica o qué actividad hay que hacer si yo utilizo el verbo describir? Ah, es el PDF que usted envió. Ajá. Ah, no, ese no lo tengo a mano. Profe, yo lo tengo. ¿Me lo lee, por favor? Claro. Es ofrecer las características necesarias de un acontecimiento. Perfecto. Entonces vean que cuando yo les brindo esa definición, ustedes cuando si ustedes escogen el infinitivo describir, quiere decir que ustedes tienen que dar datos sobre el hecho que están analizando. Entonces, para efectos de, pueden ser que algunos hechos, que ya ahorita los vamos a ver, salen de la noticia, y otros, para poder comprender esos hechos de la noticia, yo tenga que investigar un poquitito más, ¿ok? Recordemos que una noticia regularmente lo que da es un escenario general, ¿verdad? Si la noticia da más información, ya no es noticia, sino que se transforma en una especie de documental, por decirlo así, o un documento de investigación muchísimo más amplio. Entonces, digamos que ustedes escogen el infinitivo describir, que ese va a ser su primer objetivo. Entonces, ustedes establecen, por decirlo de alguna manera, desarrollo. A continuación se establecen los objetivos que van a permitir desarrollar la monografía. Recordemos que los objetivos ya se escribieron en la justificación. En el desarrollo yo lo que hago es ampliarlos. Entonces, puede ser que el primer apartado del desarrollo sea la descripción del contexto de la empresa X. ¿Se entiende? Entonces, yo utilizo hechos que me permiten describir, perdón el término, que me permiten dar elementos para que la persona que está leyendo comprenda cuál es esa empresa, y al mismo tiempo después yo lo que hago es decir con qué conceptos yo voy a analizar esos hechos. ¿Se entiende? Sí. Sí. Entonces, vea, la organización del desarrollo va
objetivo 1, desarrollo todo lo que implica o lo que dice que debo hacer en esa tablita que yo les di, yo lo desarrollo todo. ¿De dónde me saco los conceptos? De lecturas, videos, conferencias o investigación autónoma que ustedes han hecho. Entonces tienen que tener un único apartado en el desarrollo que responda directamente al objetivo específico 1. ¿Estamos bien? Sí. Vamos, sí, escuché que alguien me iba a preguntar algo, ¿no? ¿Sí? Es que, no, digamos, eso, digamos, ya para el desarrollo lo entiendo. Lo que Ajá. yo no entiendo es cómo ponerlo en el cuadrito, porque venía como noticia, digamos, nosotros, bueno, en mi caso, yo lo que estaba haciendo era investigar con varias noticias, con documentales y con varias fuentes, ¿verdad? No era como una noticia centrada. Entonces, Ajá. no sé si centrarnos en una sola noticia o... Ok. Ahorita lo vemos y lo definimos. Ok. Es más fácil, entre más tengan es más fácil descartar que si no tienen nada y tener que buscar. Entonces, entre más tengan, ahorita definimos a nivel de equipo cómo lo quieren hacer. ¿Les parece? Ok, lo mismo ocurriría con el objetivo 2. Entonces, por favor, léanme qué implica si yo escojo el verbo comparar. ¿Qué es el ejercicio que yo tengo que hacer dentro del desarrollo? Mostrar Dice, las diferencias. Perdón, mostrar las diferencias y semejanzas en torno al aspecto concreto del objeto de estudio. Ok, vean que ahí habla de semejanzas y diferencias, ¿verdad? Si yo escojo este infinitivo. Entonces, quiere decir que en esa parte del desarrollo, como por decir, un párrafo o 2 párrafos, yo me tengo que dedicar a establecer las diferencias. Y en el otro, el ejercicio siguiente. Entonces, vean que el verbo que ustedes escojan para construir el objetivo es el que les va a orientar qué es lo que yo tengo que hacer en el desarrollo. ¿Ok? Y prácticamente el desarrollo lo que trata es de lograr cumplir ese objetivo general, y ese objetivo general yo lo cumplo hasta que yo logre avanzar en el objetivo 1 y avanzar en el objetivo 2. Un elemento que no es tanto el caso de ustedes, pero de otros grupitos sí sucedió, que me utilizan muchas definiciones de RAE o de Internet, pero no me ponían la fuente. No se compliquen. En ese caso yo prefiero que utilicen lo que ya tenemos, que son las lecturas, los videos, las conferencias. Y si van a hacer una investigación autónoma, conforme ahorita lo vamos a revisar, qué es lo que tienen, yo les digo si esa fuente es adecuada o no, y si no es adecuada, les oriento a dónde pueden buscar que sea más sólida de utilizar. Entonces, prácticamente el desarrollo es orientado o es construido a partir de los objetivos. Y los objetivos yo los desarrollo con la selección de conceptos y hechos. Entonces, es como el amarre entre la información que me da la noticia o las noticias y los conceptos que yo ya establecí. ¿Estamos bien? Sí. ¿Ya les queda un poquito más claro? Sí, a mí es que, digamos, todavía lo que me cuesta, digamos, como lo que tenemos que subir ese cuadrito, lo que yo no entendí, o sea, lo que no entiendo, qué es lo que va en cada, o sea, lo que va en cada cuadrito. Ok, ya vamos con esa parte. Recordemos Pero que lo eso que está tienen que bien. entregar, sí, lo que tienen que entregar es visualícenlo como una lluvia de ideas. No es el documento formal, es para que ustedes me entreguen a mí como una ruta de trabajo que llevan, ¿ok? Entonces no se angustien tanto por qué va o no va en el cuadro. Es como que ustedes más o menos mentalmente construyan cuáles son los conceptos, las cositas que van a utilizar para el desarrollo de la monografía. Aunque, como les dije hace un ratito, puede ser que cambie en el transcurso posterior a la entrega, no hay problema. Es para que ustedes mentalmente vayan teniendo claro qué es lo que tienen, qué les falta, qué hay que mejorar. Ya ahorita volvemos a ver los cuadros. También tengo abierto ese archivo por acá. ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Ok. Esos conceptos yo les estoy pidiendo que por favor utilicen de las lecturas obligatorias, mínimo hagan referencia, mínimo y máximo, o sea, eso tengo que verlo reflejado en el documento.
La distribución de referencias son 8 de las lecturas, que realmente para la cantidad de lecturas es muy poquito. Dentro del TEC Digital, no sé si han ingresado, en la sesión de hoy, ustedes le dan clic a la imagen que estamos en sesión 15, ahí les va a descargar lo que yo definí, fichas de trabajo, que es conceptos más ampliados que yo sé que les van a servir para el trabajo. Entonces, son 2 hojitas en PDF en donde esas referencias, esas fichas de trabajo, ustedes las pueden utilizar para su análisis. Y del código deontológico que a ustedes les orienta su ejercicio profesional, tienen que realizar 6 citas. Entonces, no se trata de que pongan citas súper extensas, sino citas que sean pertinentes y adecuadas para poder ir a amarrar las cosas. Entonces, esto, les recalco, es importante que esa cantidad de citas esté en el trabajo. Esta parte también quiero como aclarárselas, es con respecto a la construcción de las conclusiones. Entonces, traten de que las conclusiones cumplan estos 4 requisitos. Número 1, que respondan al problema en cada una de sus dimensiones, a nivel social, a nivel económico y a nivel político. Recuerden que una persona no está, perdón por el término, en una burbuja y que nada le afecta. Independientemente de cualquier lugar de donde yo esté, yo me voy a ver afectado por la dimensión social, económica y política. Y el mejor ejemplo me lo da la situación actual. Aunque yo sea un profesional de X área, en este momento la condición social, económica y política del país me está afectando. En mi caso, por ejemplo, estoy haciendo un ejercicio docente, no en las condiciones que estaban establecidas a partir de mi contrato, por decirlo de alguna manera. Entonces vean cómo lo social, lo económico y lo político afecta la nueva manera en que yo tengo que elaborar. A ese tipo de relaciones me refiero. Número 2, las conclusiones tienen que ser prácticas y que evidencien acciones puntuales, reales, que se puedan implementar dentro de un puesto, ahí está mal redactado, un puesto, una empresa o una organización. Es decir, si ustedes están valorando de que cierta empresa hace una subcontratación que va en contra de los derechos, ¿cuáles serían esas pequeñas acciones que se pueden implementar desde un puesto específico? O sea, que ustedes logren determinar quién sería el responsable que puede minimizar eso que ustedes están analizando. Aquí ya es salirse un poquitito del contexto de la noticia y todo y dar ya una propuesta, por decirlo así, de trabajo. Otro elemento, el tercer elemento, deben argumentar claramente por qué las acciones deben ser implementadas dentro del ejercicio ético de la profesión. Es decir, ustedes me tienen que hablar desde el área de administración de empresas y demostrarme por qué se debe. Vea que aquí le digo debe de ser, o sea, no es algo que si la persona quiere o no quiere, es que tiene que hacerlo. Y por último, mínimo estaría esperando 6 conclusiones que tengan relación directa con los objetivos específicos. En este caso, lo que quiero decir es que las conclusiones salgan, por ejemplo, 3 producto del análisis que hicieron del objetivo 1 y otras 3 producto del análisis del objetivo 2. Y ya como para concluir, Pero fue una consulta con las conclusiones. Sí, dime. Digamos, si nosotros elegimos como a los gerentes, o bueno, las decisiones de los gerentes de las piñeras, ¿podemos también involucrar a los dueños en esas conclusiones o siempre tiene que ir destinada a las acciones de los gerentes? Preferiblemente de los gerentes, porque ustedes están haciendo una valoración de un puesto en particular y las obligaciones y responsabilidades que son inherentes a ese puesto. Es decir, lo que se busca con la monografía es que ustedes reflexionen en un escenario laboral probable, es decir, qué es lo que establece la ética que usted está obligado, ¿verdad? Una obligación no por la ley, sino obligado por interiorizar el valor de su profesión a cumplir ciertas acciones. Entonces, en eso es preferible que lo hagan para que no se enreden directamente el gerente. Es como piénselo así, es como que si ustedes hiciesen una auditoría en una empresa,
Ujú. Y ustedes encuentran que todo lo económico está bien, que todo el manejo de recursos está bien, pero detectan eso que ustedes detectaron en su problema. ¿Cómo usted haría la retroalimentación a la empresa y directamente a ese profesional? Piénsenlo con esa lógica. Y si hay una responsabilidad compartida, por ejemplo, no sé, obviamente el gerente lo que hace es, si el dueño lo que quiere es tal cosa, y el gerente lo intenta implementar. Entonces, no sé qué tanto poder o responsabilidad puede tener el gerente en ciertas decisiones que las toma él, pero están movidas por intereses de los dueños. Ok, esa pregunta que hace es súper importante. Cuando yo a partir de mi puesto doy sugerencias que están atinadas dentro de un análisis ético y mi superior no las acoge, digamos que en términos profesionales yo cumplí con mi responsabilidad. Mi responsabilidad es informar. Entonces, en caso de que se haga alguna valoración extra, yo puedo demostrar como profesional que en el informe tal y tal y tal y tal, yo di o yo señalé lo que había que hacerse. Entonces ahí ya hay ya yo no soy responsable de las acciones que se generen después de eso, porque yo profesionalmente cumplí con lo que yo tenía que realizar. ¿Se Ok, entiende? entonces, por ejemplo, Ujú, dentro de las conclusiones, ahí, no sé, lo que sea, ujú. sugerir a los dueños o a la junta directiva, o bueno, a los responsables de cómo se maneja la empresa, sugerir cambios en bla, bla, bla. Eso podría ser una conclusión. Exacto. Y esos cambios, bla, 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 usted tiene que argumentarlos. O sea, Ok, porque que no diga que es una ocurrencia suya, sino que usted justifique argumentativamente y teóricamente por qué tienen que hacerse. O sea, que cuando usted, pensemos lo que usted está entregando un informe y que el informe no quede, eso son cosas de ella. No, no, no. O sea, hay toda una estructura, hay todo un código, por decirlo así, que dice que hay que hacerlo. perfecto. No es una ocurrencia suya. Entonces, piénselo bajo esa lógica. Las conclusiones prácticamente son como que ustedes ya terminaron de hacer la intervención, entre comillas, ¿verdad? Y ustedes ya en las conclusiones dicen, vea, es importante que la empresa, recuerde que la empresa tiene un contexto social, económico y político. Se les recomienda implementar estas acciones. Deben ser implementadas a nivel ético por esto. Y sueltan la sopa. Ok, ¿Está bien? perfecto. Ok. Ay, no me quiero devolver. Entonces, prácticamente para el éxito de la evaluación consiste en tomar el proceso de una manera responsable y con el apoyo que se dan cada uno de ustedes a nivel de equipo. Ahora, vamos un poquitito, hagámoslo ahora sí al revés, compártanme ustedes lo que tienen y vamos aclarando. Eso es lo que tenemos, pero Ok, ¿le puedo dar un poquito más de zoom? Muy bien. Ojo acá. Recordemos que esta dimensión social, económica, ¿y qué más les había puesto más abajito? Puedes bajar un poco. Cultural o política. Ok, aquí tienen los datos ampliados, ¿ok? Tienen que, digamos, ¿cuál sería la sombrilla que cubre estos datos que están poniendo a nivel social, económico, político y cultural? ¿Cuál es en dónde se da toda esa dinámica? ¿Dentro de un contexto qué? Profe, no entiendo. Estas repercusiones en los habitantes de la zona norte, la manera en cómo los ganaderos se ven afectados, todo lo que ustedes están señalando, ¿por qué se da? por ¿Cuál los es? gerentes de las piñeras. Sí, pero esas piñeras, ¿por qué existen y por qué se dan bajo esas lógicas? La piña, nosotros, ¿para qué la utilizamos? ¿Para consumo nacional? No, para exportar. Ok, Principalmente para exportar. correcto. Ajá. Esos Para Nacional procesos, también, pero es menos. exacto.
esa lógica de exportación, de esa lógica de agricultura masificada, todo eso, ¿qué es lo que permite actualmente esas prácticas? ¿Por qué las hemos naturalizado? Aunque vayan en deterioro del ambiente. Porque generan plata. Por la economía. Exacto. ¿Y ese sistema económico cómo se llama? Capitalismo. Exacto. Entonces, todo eso que ustedes están narrando se dan en la lógica del capitalismo y de un capitalismo particular. Entonces, el escenario general donde se da esto que ustedes están señalando es dentro de un sistema capitalista. Tendrían que identificar qué tipo de capitalismo es el que posibilita todo eso que ustedes están señalando. Profe, ¿y dónde señalamos eso? O sea, ¿en qué En la apartado? justificación. Ah, ok. Todo este cuadrito responde a la justificación. Profe, es que estaba buscando, pero es bajo un modelo agroexportador cuando se refiere al tipo de capitalismo, o estoy fuera del tarro. Y dentro de lo que yo les señalé, eso se llama capitalismo tardío. Ah, Cualquier cosa yo puedo volver a habilitar los videos para que ustedes los vuelvan a consultar. Pero a grandes rasgos es ese. ¿Alguna otra pregunta con respecto? Este primer cuadrito responde a la justificación. Entonces, como ustedes verán, la justificación no son 3 líneas. Podemos seguir bajando, por favor. Ok. Acá, vean que dice ética disciplina. Lo que se los pongo entre paréntesis es que preferiblemente aquí tienen que buscar una cita de la lectura en donde ustedes hagan referencia a la ética como disciplina, es decir, la ética como esa parte de la filosofía que hace algo en particular. Y esto ya lo tiene en el estudio de caso número 1. Entonces sería revisar. ok. Entonces, primero yo argumento en términos sociales, culturales, y después digo, bueno, de todo esto se ocupa la ética por esto, pero la ética en general, no la ética profesional, porque eso lo vemos más adelante. Ok, aquí contextualización del problema. ¿Cuál era la formulación del problema? ¿Cómo era que la habían planteado? ¿Cuál es el impacto de las decisiones de los gerentes de las piñeras en Costa Rica? Ok, en ese caso, volvamos un tirito, ¿me la pueden repetir más despacio? ¿Cuál es el impacto? De las decisiones de los gerentes de las piñeras en Costa Rica. Ajá. Muy bien. Vámonos, ven que aquí ya tienen la contextualización del problema. Entonces, después de que ustedes hablan de por qué todo eso que señalaron a nivel social, económico, político, hacen el efecto embudo. O sea, todo esto, el efecto embudo es, todo esto tiene que ser analizado por la ética. Y pum, ponen la cita. A partir de ese efecto embudo que ustedes hicieron, ponen el problema, tal y como me lo acaban de dictar, y empiezan a contextualizar por qué ese problema, que aquí ya lo tienen. Okay. O sea, digamos, en medio de lo de la ética y de la contextualización del problema va el problema. Exacto, exacto. Recordemos que vamos de lo más general a lo más específico. Y aquí ya estamos como a la mitad del embudo porque ya tenemos el problema, la contextualización del problema, de ese problema en específico que yo estoy hablando, el contexto histórico, ¿verdad? Que aquí ya ustedes tienen bastante información. Bajemos otro poquitito. Ojo acá. En el contexto histórico, ¿verdad? Ustedes dicen, años atrás la producción de piña en Costa Rica era caracterizada. Ok, acá, ¿qué pasa si yo, qué falta entre este cuadrito histórico y contexto y la ética profesional? ¿Cómo hago yo ese salto?
Porque aquí me vienen hablando de la piña y la condición de la piña en Costa Rica y ¡pum! De una vez me tiran la cita de ética profesional. ¿Qué me faltaría a mí para amarrar estas dos? Una cita. Sí, pero aparte de eso, ustedes dicen que hablan de los gerentes. ¿Dónde está el gerente ahí? ¿Dónde yo amarro la producción de piña? ¿Cómo se materializa en una empresa y cómo esa empresa tiene un gerente? ¿Me captaron la idea? Más o menos. Ok, vuelvo otra vez. El concepto histórico aquí está, ¿verdad? Ustedes me están contando en este parrafito cómo es la producción de piña en Costa Rica, ¿verdad? Hacen un abordaje, una narración histórica. Hasta el punto donde dice problemas de salud, está bien, ¿verdad? Ahora sí, ¿cómo caracterizo yo la empresa? ¿Cómo es la empresa que se ocupa de la producción piñera? ¿Está esa información aquí? Ok, entonces sería como describir la parte de las empresas Sí. y incluir ahí como ya la parte del gerente y ya luego... Exacto. Y después ya hacen, vean que estamos con el efecto embudo, entonces ahora sí, cuando yo caracterizo la empresa, caracterizo al gerente, ahora sí, hablo de la ética profesional, porque yo no me voy a centrar en la producción de piña de Costa Rica, porque no es un trabajo del área social, sino que es un trabajo a nivel profesional. Entonces yo tengo que caracterizar un poquitito la empresa, que es un gerente dentro de esta dinámica, y ahora sí decir, bueno, a nivel de ética profesional, y pum, ahí tienen el elemento. Ahora sí. Aquí en lo de la ética profesional, ¿tenemos que incluir una cita o Sí. esto está bien? Sí. Es preferible, esto es producto de ustedes, ¿verdad? Sí. Creo eso, para darle más fuerza a esto que ustedes están diciendo, defíname en qué es ética profesional. Ok. Profe, a mí me gustaría que también los otros compañeros hablaran un poco para ver qué les parece, porque solo estamos hablando Maricel y yo, ¿verdad? Entonces, cuando usted pregunte algo, que porfa los compañeros también participen. Ok, perfecto, sí, apoyo su idea. Ok, ¿va quedando ya más claro, muchachos? Sí, profe, esto sí. Okay. Vamos con el objetivo general y el objetivo específico. Entonces, tal vez si podemos como bajar y poder ver los dos, si es posible. Profe, con respecto al objetivo específico, estábamos ya como pensando en que quizá no le iba, bueno, no estaban bien algunos, entonces hicimos varios como para... Ok, Por vean lo aquellos. siguiente, ya pensando en el informe escrito. Recuerden que, digamos, estos cuadritos lo que hacen es que usted mentalmente se organice qué es lo que va en cada apartado y qué le falta. Entonces, de las observaciones que yo les estoy haciendo, ustedes ya saben qué es lo que les va haciendo falta. Tienen que construir un párrafo de transición, ¿verdad? Entre este apartado y el que viene. Entonces, era lo que les decía hace un ratito. Para efectos de poder organizar el análisis que se va a realizar, se plantean los siguientes objetivos y ¡pum! Ponen los objetivos. Háganme en transiciones porque si no, cuando les estoy leyendo el trabajo, mi cerebro se empieza a crujir porque yo, uy, ¿en qué momento pasaron de una cosa a la otra? ¿Ok? Entonces, no olviden siempre, conforme ustedes van viendo que van cumpliendo cada cuadrito o cada línea o cada fila, piense, uy, le hicimos a la profe el párrafo de transición, le hicimos el párrafo de transición, no tiene que ser una cosa enorme, nada más eso que permita, como cuando uno está leyendo un cuento, que todo tiene una secuencia, ¿ok? Ok. Analizar cómo influyen las decisiones de los gerentes de piñeras en Costa Rica, ok. Profe, nosotros habíamos incluido solo la parte de nivel social y ambiental, pero entonces no sé si también incluirlo en la parte económica o solamente la parte económica es como para contextualizar o no sé si ese objetivo estaba bien. Hay que revisar. Devolvámonos un tirito al objetivo general para ver una cosa. Es que hubo algo ahí que me llamó la atención. Eso le íbamos a preguntar. Nosotros solo nos íbamos a enfocar en esos dos aspectos. Sí. Pero ya sí, como que obligatorio que son como los 4 aspectos.
Sí, ojo acá, vean lo siguiente. Analizar cómo influyen las decisiones de los gerentes. Una pregunta, ¿qué tipo de decisiones tomo yo a nivel de gerencia? ¿Con qué está asociado mi puesto? Si yo soy gerente. Pero como con todas las áreas, ¿no? Digamos, yo puedo establecer objetivos cada departamento, o sea, no sé si, para mí es como una conexión entre una junta directiva y entre todos los departamentos. Ok, lo que veo acá es analizar cómo influyen las decisiones acá para que el trabajo sea muchísimo más puntual y no sea muy grandote y que sea realizable, que ustedes lo puedan hacer. Yo considero que ustedes tienen que escoger una u otra área. Es decir, como usted me lo dijo ahora, es que un gerente toma decisiones en muchas áreas. Hagan su análisis a partir de una área en específico y de manera que ese análisis permita a ustedes establecer acciones puntuales que se puedan hacer solamente para esa área. Porque si yo pretendo generar un plan de acción en una empresa en donde se abarquen múltiples áreas, se me dificultaría concretarlas al mismo tiempo. ¿Me explico? O sea, Sí. prácticamente abarcarlo ya sea social o ambiental. Exacto. Que el gerente, digamos que ustedes cuando hicieron una auditoría, digo mal, digamos que ustedes encontraron que muchas de las prácticas que está generando la empresa para asegurarse una producción están impactando mucho en lo ambiental. Entonces, ustedes, producto de ese análisis, ustedes le van a brindar a la empresa un paquetito de acciones puntuales que pueden hacer para minimizar ese impacto y que se logre un desarrollo muchísimo más equilibrado, ¿verdad? La finalidad de la empresa es obtener recurso económico, eso no lo estamos cuestionando y es una realidad, pero también la empresa tiene la responsabilidad que a la par de esa producción económica exista un equilibrio, por ejemplo, ya sea a nivel social o a nivel ambiental, y la propuesta de ustedes tiene que ir orientada en uno solo. Profe, digamos, si nosotros escogemos ambiental, Ajá. no significa que no podamos mencionar también que la parte ambiental pueda afectar la parte social, digamos, por ejemplo, la parte ambiental atrae moscas y demás, pero también genera, esa parte genera un problema social, digamos, problemas en la enfermedades de las personas o genera la muerte de ganado. Entonces, digamos, nos enfocamos en la parte ambiental, pero no significa que no podamos incluir problemas en la parte social. Traten de que cuando construyan las conclusiones vayan en ese sentido. El análisis se hace desde lo ambiental, pero teniendo como principio que lo ambiental no es algo que se genera de manera aislada. Si yo mejoro ciertas prácticas internas a nivel de empresa, eso necesariamente va a tener incidencia en todo lo demás. Entonces, que quede claro que cuando en el trabajo están hablando de lo ambiental, es en un sentido amplio del término, que obviamente va a tener impacto en todas las otras áreas, pero para efectos del análisis de ustedes, nos vamos a centrar en ver cómo las decisiones que toma el gerente de tal empresa, ¿verdad? O que produce tal cosa a nivel ambiental. Entonces nos centramos solamente en eso y tenemos que demostrar por qué desde la ética eso debe ser. O sea, ¿qué es lo que justifica que yo como profesional del área de administración de empresas pueda generar este tipo de acciones? Porque cualquier otra persona que lea esto puede decir, ay, pero ¿acaso usted es ingeniero ambiental? ¿Se entiende? Entonces, ustedes tienen que demostrarlo desde el área de administración de empresas, porque un gerente puede proponer esto. Sí. Digamos, en las conclusiones también dice que hay que responder hacia la pregunta y la pregunta, digo, el problema. Y contextualizamos el problema en 4 áreas, digamos, en la parte económica, social, cultural y política. Y como estamos haciendo los objetivos a nivel ambiental,
en las conclusiones necesariamente tiene que ir como esas 5 áreas o podemos abarcarlas de solo el objetivo general que va a ser que vamos a contextualizar el ambiental, pero enfatizando que no solo es en ambiental, sino que puede ser en social y económico, pero sin utilizar el cultural ni el político. Ok, voy acá, les voy a dar un toque, como dicen popularmente. Ustedes podrían justificar estas decisiones para minimizar el impacto ambiental un poco pensando en los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible hablan de eso que ustedes están señalando, que lo ambiental no es algo que esté aislado de todo lo demás. Necesito que en el trabajo ustedes me dejen claro de que si bien el análisis es de carácter ambiental, es un elemento o un eje transversal de toda la dinámica de la empresa. Una empresa tiene injerencia en lo social, en lo económico y en lo cultural, ¿ok? Pero ustedes, para efectos del trabajo, quieren prestarle atención a por lo menos 6 acciones puntuales que van a tener influencia en la gestión ambiental de la empresa. ¿Se entiende? Sí. Ok. Entonces, una pregunta. La persona que tenía abiertito el Word donde están los objetivos, ¿qué implica? Si ustedes me ponen a analizar acá, ¿qué implica que tienen que hacer en el trabajo? Distinguir y separar las partes de un todo. Establecer relaciones entre 2 o más elementos para resolver una situación planteada y facilitar la interpretación de la misma. Ok. Léame evaluar. Evaluar, no está, profe, creo. No lo puse. Ay, qué barbaridad. No. Cuénteme cuáles puse. Describir, explicar, analizar, comparar, contrastar, relacionar, distinguir, inferir, interpretar, valorar o juzgar. Ok. ¿Qué pasa si ese objetivo general yo pongo valorar? Ofrecer argumentos que justifican la pertinencia, confiabilidad y validez que se le asigna a un hecho, fenómeno o acontecimiento. Uh-huh. ¿Cuáles creen que puedan hacer? Analizar. ¿Cuál ven más realizable? ¿El analizar o valorar? Ninguno, no mentira. Vuelve a leer valorar despacito. Ok, ofrecer argumentos que justifican la pertinencia, confiabilidad y validez que se le asigna a un hecho, fenómeno o acontecimiento. Ok. Entonces dice, ofrecer argumentos, ¿qué más? Que justifican Ajá. la pertinencia, confiabilidad y validez que se le asigne a un hecho, fenómeno o acontecimiento. Ok. Ustedes con la información que tienen, ¿verdad? Y ya con lo que han investigado, ¿ustedes creen que tengan la posibilidad de encontrar argumentos para ver si lo que vienen haciendo las piñeras son pertinentes, las acciones que están haciendo son pertinentes, son válidas en cuanto al componente ambiental? Profe, de hecho, yo lo había establecido, pero como objetivo específico, entonces no, bueno, si puede Marisol un toquecito bajar ahí para ver. O sea, sí había, como objetivo se había puesto valorar lo de las decisiones gerenciales, pero no lo había puesto como general, sino como específico. Ok. Es que digamos, por ejemplo, describir la industria piñera en Costa Rica en la actualidad de la zona, esto es muy amplio para hacer un objetivo específico. Y me imagino que gastarían muchas líneas, porque ojo lo que me están diciendo, describir la industria de la piña en Costa Rica en la actualidad en la zona norte del país, yo no sé cuánto tiempo les puede tomar eso, ¿verdad? El otro que dice caracterizar el desarrollo de la industria piñera, digamos que no le encuentro relación con el problema. El problema de ustedes es el impacto de decisiones de gerentes, ¿ok? Eso de la piñera,
digamos que no es parte del trabajo. Yo entendería que ustedes estos objetivos los utilicen para un curso de seminario de estudios costarricenses, por ejemplo, pero no para este curso. Vamos con los siguientes, que esos ya están como mejorcito. Dice, relacionar las decisiones de los gerentes de las piñeras con la situación actual que se vive a nivel social ambiental en la zona norte. Esto es muy amplio, ¿verdad? Entonces, sí, ambiental. correcto, correcto. Profe, si se cambia ambiental, sí está bien como objetivo. O sea, si se quita lo social. Sí, pero vean qué interesante. Ustedes están hablando de relacionar las decisiones, pero en ningún lado, por lo menos yo lo visualizo así, me están describiendo, o sea, cuáles son las decisiones que tiene que tomar un gerente en términos generales y después el amarre con esas decisiones que todo gerente tiene que tomar con el aspecto ambiental. ¿Se entiende? Vuelvo otra vez, vuelvo despacito. Vean el último objetivo. Valorar las decisiones de los gerentes de las piñeras en Costa Rica desde la perspectiva ética profesional, es lo que yo agregaría ahí. ¿Ok? Entonces, si ustedes aceptan este como general y viendo lo que tiene, lo que dice la descripción que yo les brindé, dice, ofrecer argumentos que justifican la pertinencia, confiabilidad y validez. Entonces, yo puedo hacer un objetivo específico, ¿verdad? En donde yo analizo, digamos, la pertinencia de las decisiones. Entonces, para analizar la pertinencia de las decisiones, yo necesito, en primer lugar, decir cuáles son las decisiones que cualquier gerente tiene que tomar independientemente de la empresa en la que se encuentre y después aclarar que de todas esas decisiones nos vamos a centrar en las decisiones que tienen relación con lo ambiental. Dice la misma descripción del objetivo valorar, confiabilidad y validez que se le asigne a un hecho, fenómeno o acontecimiento. Cuando yo hablo de confiabilidad y hablo de validez, ahí ya yo estoy hablando de elementos propios de la ética profesional. ¿Se entiende? Pero No sé entonces, si... digamos, si establecemos como valorar las decisiones de los gerentes de las piñeras en Costa Rica desde una perspectiva ética profesional, ese iría como general. Ajá. Y como específico, tenemos que hablar de la parte de la piña y de la parte de los gerentes, de las decisiones de los gerentes. La piña, ya déjenmela de lado. Ah, ok, la piña no. Sí, la piña no. Digamos que la piña es muy rica y todo, pero digamos, aquí lo que a ustedes les está faltando es, voy a volverme al problema. Ustedes dicen, ¿cuál es el impacto de las decisiones? Tienen que construir un objetivo específico que tenga relación con las decisiones. Y otro objetivo que tenga relación con las decisiones de un gerente, pero en la parte ambiental. No sé si los demás compañeros me captan. Sí, profe. Entonces, vean que sí estarían cumpliendo lo que dice el objetivo valorar. En el primer, van a justificar la pertinencia y confiabilidad y validez. ¿De qué? De las decisiones. ¿Cuáles decisiones? Las ambientales. Ahora sí. ¿Qué verbos pondrían ustedes para los objetivos específicos? ¿Cuáles creen que irían ahí? Profe, describir es muy amplio. No será como describir. Perfecto, perfecto, porque entonces, lo digo rápidamente, ustedes lo hacen en bonito. Describir las características de las decisiones que debe tomar un gerente. Ajá, por ahí va yo. Ajá, ajá.
El otro podría ser explicar las características de las decisiones ambientales que debe tomar un gerente de una empresa piñera, Entonces vean que en el primer objetivo se dedica nada más a describir cuáles son qué es un gerente, cuáles son las decisiones que debe tomar y qué tipos de decisiones hay. De todo ese tipo de decisiones que hay, se van a centrar, ahí pasamos al segundo objetivo, a las decisiones que tienen relación con lo ambiental. E incluso pueden investigar un poquitito sobre la ética ambiental. Ahora sí. Ok, esa ética ambiental es en el segundo, ¿verdad? Sí. ¿Y en la ética profesional lo podríamos hacer del primero o mejor no? Cuando yo les digo de ética ambiental es para que investiguen, para que tengan el panorama general de qué es lo que trata la ética ambiental y poder hacer ese amarre con respecto al objetivo número 2, que es el amarre de las decisiones como gerente, que eso me lo brinda la ética profesional, y por qué tiene que prestarse la atención a lo ambiental, me lo brinda la ética ambiental. Ok. ¿Se entiende? Entonces, lo de la ética es como un salto entre un objetivo y el otro. Exacto, exacto. Seguimos más adelante. Ya esto Profe, lo... Sí, dime. en Cris. ese fue el que nos costó y no entendimos muy bien qué era lo que había que poner en el cuadro del desarrollo. Bajemos para ver qué. No, no No está en tenemos blanco. nada. Tranquilos, entonces yo más bien les voy explicando acá. Ok, Sí. este cuadrito ya refiere a la parte de desarrollo. Entonces, cada línea, cada fila, no cada línea, perdón, no cada fila, ya me enredé. Fila es, ¿verdad? No, línea, Sí, línea. Ah, yo qué sé, en fin. lo que sea. Digamos, donde dice criterios desde la ética como disciplina. Entonces, recuerden que este cuadrito es como la lluvia de ideas que ustedes van a poner en cada apartado y piensen que cada uno de ellos refiere a un parrafito. Entonces, ya ahora sí, utilizando elementos de las lecturas, ¿cuáles criterios de la ética como disciplina yo voy a utilizar? Entonces, recuerden que en el estudio de caso 1 yo les decía, caractericen al sujeto. Díganme desde dónde lo están viendo. Eso es lo que tienen que utilizar acá. ¿Ok? Datos de la noticia. Algunos datos, las noticias se las van a brindar y otros los van a tener que investigar. Por ejemplo, yo no sé si dentro de la noticia que ustedes escogieron está el nombre de una empresa particular. ¿Está? De las que yo he visto, no. Ok. No, de las que yo Habla investigaba como de nada más como del cultivo de la piña en la zona norte, Ok. pero e Ojo incluso el acá. video del documental que nos pasó tampoco nombra ninguna. profe, Ok. yo me imagino que es todo un tema ilegal, ¿verdad? Porque si Sí, usted da nombres de una empresa, se juega el chance de que lo exacto. que usted está diciendo no sea exactamente. Entonces, ojo acá, datos de la noticia. Si van a utilizar el documental, ustedes pueden extraer datos que está brindando el documental que permiten contextualizar, o sea, ubicarnos a nosotros desde dónde están analizando. Bueno, están analizando desde Costa Rica, la zona norte, el desarrollo de la piña, que hay una moratoria de piña, o sea, todos esos elementos generales que me permiten a mí comprender, ok, sí, ya entiendo desde dónde están analizando. ¿Ok? Profe, lo que nombran mucho es la Canapep, si no me equivoco. Exacto. Entonces, si la están nombrando, investiguen rápidamente, no quiero algo muy extenso, ¿qué es? Y eso es un dato que yo puedo utilizar para contextualizar desde dónde yo estoy haciendo mi análisis. ¿Estamos? Contexto histórico, esto sale de lo que hemos visto en clase. Sistema económico, cómo impacta en lo social, cómo impacta en lo cultural. Estamos hablando prácticamente de capitalismo y todo lo que conlleva. ¿Ok? Pum. Tomamos datos de la noticia que ejemplifiquen eso que yo dije. Un sistema, qué sé yo, que la mayoría de la piña es para exportación. Okay. Que implica
ciertas facturas a nivel ecológico o ambiental. O sea, den todos esos datos que demuestren que estamos dentro del contexto económico y social que yo estoy diciendo que es el capitalismo y que es la producción masiva. ¿Ok? Profe, y entonces yo ahí, digamos, en datos de la noticia, puedo tomarlo desde varias noticias. Sí, siempre y O, cuando diciendo la fuente. Eso es lo que ujú. quiero que definan. Si ustedes quieren buscar infinidad de noticias o se quieren concentrar solamente en una y utilizar esa como fuente. Por ejemplo, utilizar solamente el documental y verlo ya con un ojo más detallado y más crítico para que no se desgasten buscando infinidad de noticias. Entonces, digamos, por ejemplo, ¿cuál fue el nombre de la organización que me habló ahora? ¿Hablaban de qué? En el documental De de la De Canapé, pero eso Canapep. Cana ¿qué? Canapep. es la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña. Ok, ustedes pueden investigar un poquitito en qué consiste eso. Y listo. Entonces acá vamos amarrando. Probablemente dentro de esa asociación existan X cantidad de dueños y gerentes de empresas que están tomando decisiones y son parte de esa cámara o de esa organización. Es que si lo vemos solo desde, bueno, obviamente se referían como al Canapé obviamente, por ser la cámara responsable, digamos, que de este producto, pero si lo vemos desde ese lado, todo va a ser maravilla, digamos, qué rico la piña, dulce la piña, No, porque 10. ustedes, no, obviamente, desde ello la argumentación viene de otro lado. Denme un segundito. Desde ellos vienen desde otro lado la argumentación, pero ustedes no se van a centrar en eso, sino que lo van a utilizar como medio para contextualizar el problema. ¿Ok? Ok. Es que, Sigamos. digamos, el Sí. contexto histórico de lo de la piña no se hablaba mucho en el video, o sea, lo que se hablaba más que todo era como el precio de la piña, hicieron una prueba de si la piña tenía agroquímicos, fueron a una empresa, bueno, a una parte del cultivo ahí para revisar el agua, pero digamos, no hablan tanto como de la situación. Siento que es como 30 minutos, resume muchísimo todo el problema. Entonces, digamos, en otras noticias creo que habla como más del tema, o sea, como que da más contextualización de cómo funciona la piña, bueno, de en qué momento empezó a aumentar toda esta producción, porque a partir del 2000 se ha casi que quintuplicado, bueno, no sé, ahí, No sé si la existe, pero suena producción. bonito. Bueno, exacto, no sé, como que ha aumentado la piña a partir del año 2000, entonces ahí empieza como todo el problema, pero en la noticia, en el video, no habla de todo eso, sino, obviamente habla el precio de la piña. Pero oriéntenme ustedes que saben más. Yo como gerente necesito saber todo ese contexto. ¿Qué información ustedes consideran que necesita un gerente para tomar decisiones reales? O sea, realmente, ¿qué información interesa a un gerente? En realidad le debería importar como a ver, de deber, pues debería enfocarse también en la parte de la problemática que está causando, en la parte ambiental, informarse, digamos, como qué problemas están teniendo los vecinos. Sí, pero en términos reales, Bueno, realmente ya un ahí en gerente. términos reales es básicamente producir y Exacto. Entonces, traten de dar datos referidos a eso, porque ustedes tienen que contrastar lo real con lo ideal. Ok. ¿Ok? Entonces, si en términos generales un gerente es preparado para, ¿verdad?, preocuparse solamente por tales cosas, en términos reales, quiere decir que hay algo que está débil en cuanto a la formación profesional. ¿Ok? Entonces, si ustedes los preparan solo para producir riqueza entonces ustedes se pueden quedar solo con eso y al rayo todo lo demás.
Pero el debería ser, que es el componente ético, les dice a ustedes, no. Usted como un gerente que se va a desarrollar profesionalmente a nivel ético, debe prestarle atención a esto. Y si usted quiere que las prácticas o las buenas prácticas de la empresa estén en sintonía con una visión ética de la empresa, deberíamos prestarle atención a esto. Y si no lo quieren, pues no lo quieren. ¿Me explico? Entonces, para efectos de que la información sea más puntual, traten en una monografía de demostrar lo que realmente pasa a nivel de gerencia. ¿Qué se preocupan los gerentes en cuanto a la producción de piña? ¿Qué son los elementos que ellos les prestan valor? Y ya después, cuando estén finalizando la monografía, pongan en cuestionamiento eso que pasa en la realidad. ¿Cómo yo puedo generar buenas prácticas a lo interno de la empresa sin que esto signifique que la empresa va a dejar de recibir menos? Que más bien sea un medio para el cual la empresa pueda aumentar. Tal vez esas buenas prácticas puedan significar un aumento interesante en la ganancia. Ya les va quedando un poco más claro. Por ahora sí, profe. Sí, Ok. vamos. Después, donde dice fundamentos de la ética profesional, ya a partir de aquí para abajo, ya es, esto lo pueden encontrar en las fichas que les puse en el TEC Digital. Tienen que revisar el código de ética y extraer aquellos artículos que les permiten a ustedes justificar y argumentar por qué las buenas prácticas tienen que implementarse y cómo se tienen que implementar. Necesito un poco de creatividad de parte de esto, de ustedes, en el sentido de que pensemos que ustedes están haciendo una práctica profesional, llegan a una empresa, detectan la debilidad a nivel ambiental y qué buenas prácticas podrían ustedes implementar para que la empresa pueda fortalecer ese componente ambiental. En ese sentido es que pienso la monografía. Ok, y lo que dice datos de la noticia lo basamos de acuerdo a... A lo que les estoy pidiendo, digamos, de los gerentes, extraigan de la noticia todo lo que tenga que ver con decisiones. Okay. Porque ese es, exacto, todo eso va referido, o sea, por eso les decía lo de la piña, dejémoslo de ladito un ratito. A grandes rasgos, su trabajo consiste en el análisis de las decisiones gerenciales para minimizar lo ambiental, el impacto de la huella ambiental. ¿De cuál empresa? Sí, las empresas piñeras. Ahora sí. Ok. Sí. Entonces eso sería. Okay. Si no, cualquier cosa ahí me están consultando. Y recuérdenme que conversemos lo de la fecha de mejora del trabajo, del estudio de caso. Y cualquier consultita me la van haciendo ahí por el chat. Cualquier cosa, esta grabación yo se las voy a facilitar a ustedes. ¿Está bien? Perfecto, profe. Gracias. Gracias. Bueno, chao.